Bienvenidos. Ahora vamos a trabajar acerca de reglas de derivación. Los temas que vamos a tratar son reglas de derivación y vamos a terminar con algunos ejemplos. Con respecto a reglas de derivación, podemos decir que a partir de la definición de derivada, o sea, la derivada de una función que lo vimos en la clase anterior, que era el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h, se pueden deducir algunas reglas que son generales para poder derivar. O sea, lo que voy a hacer o lo que vamos a hacer ahora es que a partir de esa definición vamos a encontrar unas reglitas que nos van a permitir derivar de una forma más sencilla ciertas funciones. Con respecto a la derivada de una función, entonces podemos decir que la derivada de una función constante siempre va a ser cero. ¿Por qué? Porque recuerden que yo les decía en la clase pasada que la derivada de una función era la recta tangente a la curva de la función. Y en este caso, cuando nosotros tenemos una función constante, la función constante no tiene curva. Por tanto, se dice que la derivada de toda función constante es cero. ¿Sí? Si nosotros aplicamos la demostración, o perdón, la definición del límite, podemos decir entonces que cuando yo tengo que encontrar la derivada de una función y esa función es una constante, entonces esta f de x más h es una constante, menos f de x que es una constante, entonces me dice que constante menos constante me da 0, 0 sobre h pues me da 0, por tanto concluimos que la derivada de una constante es igual a 0. Con respecto a la derivada de una función idéntica, digamos que cuando yo tengo una función f de x igual a x, o sea, f de x igual a x, se dice que la derivada de esa función es igual a 1, o sea, es igual a una recta que pasa por 1. Entonces, si yo tengo una derivada de una función constante, idéntica, o sea, una función que es igual a x, que es una línea recta que pasa por 0, se dice que la derivada de esa función siempre es 1. Si lo probamos, entonces decimos que si nosotros tenemos el límite de una función f de x y aplicamos la definición del límite, que es esta, decimos que x se va a cambiar por x más h, entonces sería x más h menos x, x se va con x y me queda h sobre h y h sobre h me da 1, por eso se dice que la derivada de x es igual a 1, la derivada de una función idéntica. Con respecto a la derivada de una potencia, nosotros podemos decir que si nosotros tenemos f de x y esa f de x es una potencia x elevado a una potencia n, en este caso donde n pertenece a los enteros positivos, podemos decir entonces que la derivada de esa función es igual a n, o sea, es como si esta potencia bajara para volverse un producto de la función, entonces baja n de x, que es la variable, y se resta una potencia, o sea, si tengo potencia 5, 5 menos 1, que es 4, se resta una potencia. Y esa es la derivada de una potencia, entonces decimos que la derivada de una potencia es igual a n por x a la n menos 1. Si nosotros vamos a calcular la derivada de una función, por ejemplo en este caso f de x igual a x a la 5, entonces pues lo único que tenemos que hacer es aplicar esas reglas de derivación que acabamos de visualizar. Vamos a resolver este ejemplo. Para este ejemplo voy a simplemente a utilizar una pluma aquí y voy a decir que entonces que la derivada de una función, en este caso es una función que tiene una potencia x a la 5. Entonces, miren que si decimos nosotros que la derivada de x con respecto a y va a ser igual a n por x a la n menos 1, ¿sí? O sea que si yo tengo la función y esa función es x a la n, entonces esta n baja aquí. Y a esta n que está en el exponente se le resta 1. En este sentido, entonces nosotros podemos decir que la derivada de x a la 5 va a ser igual a este 5 baja aquí. Entonces decimos que esto es igual a 5 por x y este 5 de acá se le resta 1. Entonces 5 menos 1. O sea que la derivada de x a la 5 es 5x a la 4. Y listo, acabamos de derivar esta función. Muy bien. Si lo hacemos así, entonces miren que nos
da 5x a la 4, ¿vale? Vamos a hacer otro ejemplo, nos dice s de t igual a t menos 9. Entonces, si queremos derivar esta función, entonces queremos calcular s' de t. Entonces, lo que hacemos es que este 9 que está en el exponente baja y se convierte en un producto. Me queda menos 9, ¿sí? Menos 9, muy bien, menos 9. Discúlpeme un segundo aquí. Esto empieza a molestar. Menos 9, ¿cierto? De t y t a la menos 9 y se le resta 1. Se le resta menos 9 más 1. Discúlpeme un segundo que está molestando aquí. Menos 9 menos 1. Entonces me queda que esto va a ser igual a menos 9t. Discúlpeme otra vez que está molestando esto. Menos 9t. Menos 9 menos 1 me da menos 10. Entonces me da menos 9t menos 10. Y esa es la derivada de esa función. Muy bien, vamos a terminar con este ejemplo. Entonces vamos a calcular la derivada de la función f de x, ¿cierto? O sea, f' de x. Entonces, para derivar esto muy sencillo, lo único que tenemos que hacer es ir derivando, digamos, término a término. Entonces, este término lo vamos a derivar, después este término y por último vamos a terminar con este término. ¿Listo? Es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es, digamos, esta es una constante. Entonces, escribimos la constante. Este 3 que está en el exponente baja al derivarlo. Entonces, 3. ¿Listo? Y x se le resta un exponente. 3 menos 1. Más. Ahora, este 2 queda fuera de la derivada nuevamente. Y este 2 que está en el exponente, vuelve a bajar. Entonces baja el 2. Y x a la 2 se le resta 1. Muy bien. Más 5, que es una constante, sale de la derivada y me queda la derivada de x. Y recuerden que la derivada de una función idéntica es 1. O sea que la derivada de x es 1. Entonces me queda por 1. Muy bien. Más la derivada de 1, pero 1 es una constante, o sea que la derivada de una constante es 0. Entonces decimos que esto vale 0. Entonces decimos que f' de x, o la derivada con respecto a x, va a ser igual a 3 por 3, 9. X a la 3 menos 1, 2. Más 2 por 2, 4. X a la 2 menos 1, 1. O sea, x a la 1 que es x. Más 5 por 1, 5 más 0 pues no suma ni resta. Y decimos entonces que la derivada de una función, o la derivada de 3x cubo más 2x cuadrado más 5x más 1 es 9x cuadrado más 4x más 5 y listo. Hemos calculado la derivada de una función aplicando reglas de derivación. Muy bien, espero la temática haya sido de su agrado. Espero hayan entendido los ejemplos que les acabo de explicar. Nos vemos en una próxima ocasión. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Hasta pronto.